Arrancamos entonces la asignatura mecánica de los materiales. Vamos por acá. Vamos a ir al texto. Ok. Bien, estamos por acá. Sistema hiperestático. Ahora vamos a ver algunos problemas debido al error de montaje. ¿Okay? Los problemas debido al error de montaje, entonces, son aquellas tensiones que aparecen en los sistemas estructurales debido a la aplicación de una fuerza momentánea para corregir algún error de dimensión que haya tenido alguno de los elementos, ¿no? Producto de una falla de fabricación de los mismos, y es bueno aclarar que este error de dimensión debe ser pequeño con relación a las dimensiones del elemento. Aquí vemos un desplazamiento que tenemos que realizar, ¿sí? Un desplazamiento de este punto, por ejemplo, en esta cercha, ¿no? Con respecto a la longitud del elemento, entonces este desplazamiento tiene que ser mucho menor, ¿no? Pequeñito. Obviamente que, así como está ahorita, por ejemplo, esta pieza estructural, no tiene ninguna tensión, pero cuando, debido al error de montaje, hagamos que este punto venga y se una con este elemento de acá, va a aparecer inmediatamente tensionado ¿no? Una compresión. Pero por haber sido primero estirado va a tener una tracción aquí, ¿no? Y va a querer volver, va a querer volver a su posición inicial. Entonces estos elementos que están acá van a aparecer comprimidos y estos otros de aquí van a aparecer traccionados y por ende toda la estructura va a tener algún tipo de esfuerzo que va a ser transmitido por este error de montaje. Existen dos posibilidades si deseamos corregir el error de dimensión en la barra central de la cercha metálica que se muestra en la figura. Primero es fabricar otra barra con la dimensión correcta, ¿no? Entonces retirar esta barra que tiene algún error y fabricar otra que tenga la misma, ya la dimensión correcta, ¿no? Lo segundo es aplicar una fuerza momentánea de tal forma de deformar la barra hasta ponerla en su posición. Entonces, en este caso nos interesa analizar la segunda opción que estamos brindando, ya que con eso nos ahorraríamos el costo y el trabajo de fabricar una nueva barra, ¿no? Entonces, podría tener su costo. De hecho, el acero es caro, ¿no? Entonces, mejor aplicamos una pequeña fuerza y ya está. Pero este caso produce esfuerzos en las demás barras del sistema, siendo necesario verificar, ¿no?, estas tensiones de manera tal que podamos asegurar que no falle la estructura debido a esa corrección que hemos realizado en el montaje. Lo que vamos a hacer en este inciso es aprender a calcular esas tensiones. Para lograr ese objetivo vamos a proceder a analizar los sistemas estructurales que tengan algún error de montaje en alguno de sus elementos, siguiendo la metodología que habíamos visto de estructuras hiperestáticas, en el cual tenemos una parte geométrica primero. Luego analizamos, en esa parte geométrica hacemos una propuesta de las deformaciones, ¿no? Tenemos una ecuación de compatibilidad de deformaciones. Pasamos a la parte estática, en la cual, haciendo uso de las ecuaciones de la estática, obtenemos otra ecuación. Y después en la parte física analizamos las deformaciones en cada una de las barras para finalmente juntar todo eso en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y resolver. Veamos qué tenemos acá. Tenemos un primer problema, donde nos dice: sea este sistema estructural mostrado en la figura, que consta de 3 barras elásticas, y por error de fabricación la barra central es más corta de lo que necesita. Entonces, determinar las tensiones en todas las barras elásticas productos de este error de montaje. Fíjense que acá, por ejemplo, al unir este elemento con la chapa rígida, primero que se va a generar un sistema hiperestático, y por otro lado es que vamos a generar tensiones de compresión seguramente en estas barras, ¿no? Y este otro va a quedar un poco traccionado. Entonces, a simple vista eso podemos ver.
Este delta es el error de montaje, tenemos la chapa rígida, tenemos las barras 1, que son la de los extremos, y la barra 2 es la barra central. Como datos tenemos el módulo de elasticidad, al parecer todas son de un mismo material, por lo tanto el módulo de elasticidad es el mismo para todos. Y tenemos las áreas, ¿no? Área 1, área 2, área en realidad para ambos común. La longitud, bueno, aquí nos dice que la barra 1 tiene la longitud L y la barra 2 tiene una longitud de 2L. Lo que queremos conocer son las tensiones que hay en las barras 1 y 2. Bueno, entonces haciendo la propuesta, vemos aquí un estado inicial, por ejemplo, de la barra 1 y un estado inicial de la barra 2. Y nosotros decimos que si realizamos la unión con este punto, entonces lo más seguro que ocurra, lo más probable, ¿no? Es que esta barra vaya a subir un poco debido a que esta otra barra va a querer recuperar su dimensión, ¿no? Entonces, cuando sea unido a este punto va a querer subir, pero estas de acá le van a impedir porque van a empezar a ser comprimidas y por lo tanto podríamos suponer que a la mitad de este espacio quedaría el estado final deformado. De tal manera que la barra que está al medio, ¿no? termine termine traccionada y las otras barras de los extremos terminen comprimidas, ¿no? En su deformación. O sea, estaríamos proponiendo que la barra 1 sufre un alargamiento, perdón, la barra 2, ¿no? La que está al medio, barra 2 sufre un alargamiento y las barras 1 de los extremos sufren un acortamiento denominado delta L1. Bien. Entonces, si es así, la propuesta que nosotros decimos es que delta L1 se acorta, por lo tanto la normal 1 es de compresión y delta L2 se alarga, por lo tanto la normal 2 es de tracción. Si vemos geométricamente aquí, vamos a entender que delta L1 más delta L2 es igual a delta, ¿no? Que tenemos aquí delta minúscula. Entonces geométricamente vemos que aquí no podríamos decir 2 delta L1, ¿no? Porque ambas geométricamente, viendo el dibujo, vemos que este espacio delta L1 es el mismo que ocurre acá, ¿no? Al otro lado en la barra. Entonces, delta L1 más delta L2, gráficamente o geométricamente, vemos que este segmento más este otro segmento es igual a todo el error de montaje. Entonces aquí decimos que la deformación de la barra 1 más la deformación de la barra 2 es igual al error de montaje y esa es nuestra primera ecuación de compatibilidad de deformación. Bien, entonces posteriormente hacemos la parte estática. Fíjense que si nosotros estamos diciendo que la barra 1 se va para arriba, entonces yo tengo que proponer unas reacciones que lo vuelvan al equilibrio, que lo lleven hacia abajo. Y ahora si estamos diciendo que la barra 2 se alarga, por lo tanto viene hacia abajo, yo tengo que proponer una fuercita de reacción que vaya para arriba, que lo vuelva a poner en su punto inicial, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas que voy a calcular como normales de reacción. Entonces, proponemos una sumatoria de fuerzas verticales acá y vamos a tener una ecuación que tiene dos incógnitas. Tenemos 2N1 menos N2 igual a 0 y esa vendría a ser la ecuación de equilibrio estático. En la parte física vamos a analizar cada una de las barras. Estamos suponiendo que la barra 1 se comprime producto de esta normal. Entonces la deformación ahí en la parte física será la normal 1 por la longitud 1 sobre el módulo de elasticidad por el área. En la barra 2, que es la barra central, tiene una longitud de 2L y esta estamos diciendo que se alarga producto de esta normal 2. Por lo tanto, será normal 2 por 2 veces la longitud del módulo de elasticidad por el área. Ya en la parte final, como ya tenemos las ecuaciones, la ecuación de compatibilidad de deformaciones y las ecuaciones físicas, sustituimos y por lo tanto el error de montaje va a ser igual a normal 1 por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área más normal 2 por 2 veces la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Y uniendo esto con la ecuación 2, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde vamos a poder sustituir por cualquier método, podemos encontrar esa solución y entonces vamos a tener esto, ¿no? N1 va a ser 5 delta
EA sobre L y N2 10 delta EA sobre L. Entonces podríamos tal vez todo esto sacarlo como un valor, una constante, ¿no? Y uno sería 5 ese valor y 10 ese otro valor, podríamos suponer. Entonces la tensión va a ser normal sobre área. Entonces aquí área se puede simplificar y esos serían los valores, ¿no? Entonces lo vamos a resolver de todas maneras detalladamente, ¿no? Esta ha sido una explicación nada más ahí de lo que ocurre y luego ya vamos a hacerlo en detalle en una hoja aparte, ¿ya? Entonces, veamos esto de acá. Este es el dibujo. Bueno, aquí tenemos entonces el problema que queremos estudiar. Tenemos ahí las barras elásticas. Entonces los datos que nos da este problema nos dice el módulo de elasticidad es común, el área 1, el área 2, el área 1 es igual al área 2, igual al área, ¿no? Y tenemos L, ¿no? Otro dato es L, ya. Y también es conocido cuánto es el error de montaje, ¿no? Entonces da como datos. ¿Okay? Y ¿qué más ahora nos pide como incógnita? Nos dice, queremos nosotros conocer la tensión en la barra 1 y la tensión en la barra 2. Es lo que queremos conocer. Bueno, aquí podemos ver que la barra, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo más probable es que al hacer esto, al unir ¿no? Al unirlo aquí a la chapa rígida, lo más probable es que la chapa se vaya para arriba y quede en esta posición. Y quede ahí, ¿no? En medio. ¿Sí? Ahí, digamos, en medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Bueno, esta se habría alargado un poquito. ¿Sí? Vamos a traer adelante. Se hubiera alargado un poquito. Y lo otro, por lo contrario, que se hubiera acortado un poquito, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ok, entonces ahí está, se acorta, ¿no? Bien, entonces aquí estamos haciendo la siguiente propuesta. Estamos diciendo que este de aquí es el delta L2 y este de aquí es el delta L1 similar a este de aquí, delta L1. Esto es lo que está ocurriendo.
Entonces la propuesta que nosotros estamos haciendo es que delta L1, lo que pasa es que se acorta, ¿no? Entonces se acorta y delta L2 se alarga. Si esto ocurre, entonces aquí la normal 1 va a ser ¿de qué? De compresión. De la propuesta. Y entonces aquí la normal 2 será de tracción, si se alarga. Ahora, geométricamente, ¿qué podemos observar? Que la barrita de color verde y la barrita de color rojo suman lo que es el error de montaje, ¿no? Que está acá. Entonces, ahí vamos a tener en esta primera parte, en la parte geométrica, vamos a plantear lo que es la primera ecuación de compatibilidad de deformación. Esta parte geométrica. Entonces diremos que delta L1 más delta L2 es igual al error de montaje. Tendremos lo que es la primera ecuación de compatibilidad de información, ¿no? Y ahí está, ecuación de compatibilidad de deformación. Bien, ya tenemos entonces esa información. Ahora pasamos a, si se ve, la parte estática. Parte estática. En la parte estática vamos a plantear aquí. Y bueno, plantearemos lo siguiente, miren, si este se viene para abajo a la posición de equilibrio, entonces aquí tendré que poner una fuercita normal que vaya para arriba, ¿no? Recuerden que en esto lo que hemos propuesto es lo siguiente, ¿no? Este de aquí es el estado inicial de la barra 2, ¿no? Y este de aquí es el estado inicial de la barra 1. Y este aquí al medio es el estado final deformado, ¿no? Entonces la barra 2 vemos que se alarga, entonces tengo que poner una fuercita que vaya para arriba, ¿no? Y en los extremos vemos que la barra, esta de acá, podríamos ponerlo así, ¿no? Se viene para arriba, entonces yo pongo dos fuercitas que vayan para abajo, ¿sí? Esta será la normal 2 y esta será la normal 1. Estoy haciendo una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Dos fuerzas N1 que van para abajo menos la otra fuerza que va para arriba. Esto es igual a 0. Tenemos la ecuación de equilibrio estático. Bien, luego vendrá lo que es la parte física. Parte física. Entonces analizaremos barra por barra qué es lo que ocurre. Podemos sacarle una fotito a esto.
y analizarlo aquí. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, este es el estado inicial y este es el estado final o deformado. Entonces estamos viendo que la barra 1, este es el delta L1. Entonces ahí vemos que se comprime. ¿Producto de qué será eso? Producto, ¿no?, de una normal que va a ir para arriba. Esta es la normal 1. Producto de esa normal 1 es que se comprime, ¿no? Y lo habíamos calculado como reacción que va para abajo, entonces la acción que produce esa compresión es esta normal N1 que la tenemos aquí. Entonces, ahora la ecuación de las deformaciones nos dice que delta L en la barra 1 va a ser la normal 1 por la longitud, ¿no? Recordemos que esta barra tiene una longitud de L entre el módulo de elasticidad, que es común para todo, y el área, que también es lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí delta L1. Analicemos la barra 2. La barra 2 nos dice que es esta de acá. Entonces, fíjense que aquí tenemos el estado inicial y aquí tenemos el estado final o deformado. Por lo tanto, aquí vemos un alargamiento. Ese alargamiento es producto de ¿qué? De una fuerza normal 2 que va para abajo. En la anterior calculamos la normal como reacción, entonces la acción que produce el alargamiento es esta fuerza N2. Y esto tiene una longitud de 2L. La barra tiene una longitud de 2L. Entonces, delta L2 va a ser igual a la normal 2 por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Esto ya tenemos aquí. Bien. Ahora, recordemos que en la parte geométrica teníamos esta ecuación. Delta L1 más delta L2 igual al error de montaje. Esto de la parte geométrica. Entonces, como ahora ya tengo delta L1 y delta L2, entonces puedo igualar y ya tendría alguna solución, ¿no? Entonces, delta L1 es normal 1 por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, más delta L2 es normal 2 por 2 veces la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, y esto es igual. Entonces, aquí, por ejemplo, podría sacar el común denominador. Aquí podría factorizar, ¿no? Podría factorizar, por ejemplo, L sobre EA. Factorizo L sobre EA, voy a tener N1 más 2N2. Sí, igual al error de montaje. Entonces ahora esto paso a dividir y todo eso. Entonces tendría N1 más 2N2 igual a esto multiplicado por E y multiplicado por A y dividido entre L. Entonces tengo esta ecuación que junto con la otra ecuación, junto con la ecuación de la parte de equilibrio estático, 2N1 menos N2. Fíjense, la otra ecuación dice 2N1 menos N2 igual a, ¿qué? A 0.
podría juntar con esta, ¿no? ¿Qué tal si multiplicamos a esta, por ejemplo, o esta primera ecuación, lo multiplicamos por 2, ¿no? Entonces vamos a tener 4n1 menos 2n2 igual a 0. ¿No? Un ratito voy a conectar mi computador. Y ahora lo juntamos con esta otra ecuación, que es n1 más 2n2 igual a delta por E por A sobre L, ¿no? Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde se elimina esto. Y aquí tendremos 5n1 igual a delta por E por A sobre L. Entonces n1 será igual a delta por E por A sobre 5. ¿Ya? Por L, ingeniero. Aquí hay una L, ¿no? Ya, por L. Ya. Y ahora N2 podríamos obtener, ¿no? Aquí 2 por N1, que vale 2 por N1, que vale delta por E por A sobre 5L menos N2 igual a 0. Entonces N2 sería igual a 2 quintos, ¿no? De delta por E por A sobre L, ¿no? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Yo podría llamarle, no sé, digamos, delta por E y por A sobre L, podríamos llamarle algún valor, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar eso ahorita ahí. Entonces la incógnita ahora nos dice cálculo de las tensiones, ¿no? Entonces tensión en la barra 1 va a ser normal 1 sobre área. Entonces la normal 1 es esto por E por A sobre 5L y dividido esto entre área, ¿no? Entonces A se va con A y entonces esto va a quedar E sobre 5L. Por otro lado, la tensión en la barra 2 va a ser normal 2 sobre área 2. Entonces, la normal 2 es 2 quintos. Y dividida entre área. Esto queda 2 quintos sobre L, ¿no? Y ahí sería. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, bien. Entonces, a ver, pasemos aquí. Problemas debido a la variación de temperatura, ¿no? Bueno, la mayor parte de los materiales usados en la ingeniería debido a variaciones de temperatura sufren un cambio en sus dimensiones. Eso es verdad, ¿no? La temperatura va a afectar
a lo que son los materiales. Y nosotros vemos que cuando se le aplica temperatura, el material se dilata y por lo tanto se va a estirar, ¿no? Por eso es que tenemos, por ejemplo, aquí, a ver, en los pavimentos, ¿no? Es que vemos en los pavimentos generalmente, ¿no? Juntas de dilatación que debería haber, ¿no? Cuando no se hacen las juntas de dilatación, tenemos esto que se rompe, así, se raja, ¿no? No sé por qué hay tensiones internas que se dan en los pavimentos. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta fotografía tenemos eso, ¿no? Fíjense que por acá, por ejemplo, está roto el pavimento, porque generalmente las tensiones que se dan tratan de formar unos cuadraditos aquí. Entonces, yo hago un corte así de una figura rectangular, seguro va a intentar partir por el medio, como ven esta línea que ven acá. Entonces, lo ideal es que se corte en cuadrados, ¿no? Para que las tensiones sean iguales en todas las direcciones. Entonces, tenemos juntas de dilatación aquí, por ejemplo, en los edificios, en todo se hace las juntas de dilatación, fíjense. Los edificios cada 30 metros, si no me equivoco, se deben dar las juntas de dilatación. Miren aquí las tensiones, lo que producen, ¿no? Se dilata este material, este otro de acá se dilata y se generan tensiones que tiene que salir y reventar esto, ¿no? Que tiene que ir para arriba para que se liberen esas tensiones. Entonces, por eso las juntas de dilatación no deben ser un cortecito nada más que le hacen, ¿no? En los pavimentos. Le hacen un pequeño Pero una cortecito. pregunta, eso es lo que Sí, se levanta el pavimento, lo que estaba viendo ese tipo de vereda, ¿es porque no hicieron los cortes? sí, correcto, correcto. O sea, hicieron un corte nada más, pero no es suficiente, digamos, ¿no? Ah, Porque pero un corte a la altura de un tercio lo que se corta, ¿no? debería ser lo más profundo posible, ¿no? Pero por lo menos con esa longitud, lo que se espera es que cuando se generen las tensiones, fíjese, aquí le hacen un pequeño corte, ¿no? Como usted dice, le hacen a un tercio, por lo menos deberían llegar a la mitad, ¿no? De tal manera que se generan las tensiones y entonces se rompe, termina de romper la losa, digamos, ¿no? Pero aún así esto es incorrecto, porque la forma correcta de hacer esto es vaciar como una mesa de ajedrez, digamos así, ¿no? En realidad estas son unas juntas de dilatación, pero unas juntas de transferencia aquí, ¿no? Transmisión. Entonces debería vaciar un pedacito, ¿no? Y luego dejar el otro libre, y luego vaciar el siguiente así, y luego venir y vaciar el que falta. Entonces vamos a garantizar un paño totalmente independiente. Sí, pero se le haría mucha transmisión de carga, ¿no? Haciendo eso. Sí, 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 pero esto se pone en los pavimentos cuando esta losa es para alto tráfico o para cargas demasiado pesadas, ¿no? ¿Qué otra cosita más, ingeniero? Ahí cuando vi que de que se levantaban Ujú. el tema de la vereda, ¿ese igual puede influir de expansión del concreto? Porque sabemos que el concreto tiene retracción al momento y después tiene expansión. Sí, por supuesto. Otro de los factores que puede ocurrir aquí es también el terreno de fundación, por ejemplo, puede tener alguna arcilla o algún otro tipo de material, ¿no? A veces no se hace, no se evalúa el material que está abajo, ¿no? Y entonces al contacto con el agua sufre un hinchazón el suelo, ¿no? Entonces, como por aquí está quebrado el pavimento, entonces por ahí trata de empujar y como no tiene resistencia aquí, se levanta, ¿no? El suelo de abajo también empuja y dadas las tensiones en el pavimento también ocurre esto. Entonces, la mecánica de suelo también aquí es importante, o sea, no es nomás perfilar el terreno y ya nomás echarle hormigón encima, ¿no? Hay que ver qué tipo de suelo hay, puede haber colchones, como le llaman algunos, ¿no? Cuando se hace, y habría que hacer un cambio de suelo ahí, que retirar ese y poner otro suelo, mejorar el suelo. Ese es otro de los factores también que ahí afecta.
Ah, claro, eso yo creo que ya es más en carretera, ¿no? Que nos van a enseñar para sacar, determinar límite plástico, cuánto es el rango para un pavimento de concreto, para que no suceda eso, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, como ven aquí el agua ingresa por la fisura, ¿no? O por la junta. Entonces, y estos son suelos expansivos generalmente, ¿no? Entonces, tratan de expandirse, esos suelos se hinchan, ¿no? Al contacto con el agua. Y como ahí hay una fisura, entonces, o una rejilla, digamos, ¿no? Por donde es débil el pavimento, entonces al hincharse el suelo por debajo, empuja y tenemos este problema. Entonces eso hay que ver con el tema de suelos, ¿no? Bueno, pero ese es otro temita, ¿no? Ahorita lo que estamos analizando es las estructuras, cuando están sometidas a temperatura, sufren un alargamiento, ¿no? Un desplazamiento por temperatura, como vemos aquí, y cuando están sometidos al frío, sufren una contracción. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando estamos en un techo de calamina, no sé si les ha pasado a ustedes, que están dentro del techo de calamina y el sol está fuerte, por decir, entonces se expande y de pronto pasa una nube y empieza a sonar como si estuviera reventando algo en el techo, ¿no? Entonces, porque el material se va contrayendo y entonces sufre esas tensiones internas y se generan esos sonidos, ¿no? Esos destellos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí por temperatura. Ahora, este desplazamiento por temperatura se lo puede calcular, ¿no? Conociendo el coeficiente de dilatación térmica de cada material. Cada material, dependiendo del tipo de material, tiene un valor de coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Delta T es la diferencia de temperatura, la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Que ese delta de temperatura, ¿no? Genera ese desplazamiento que tenemos aquí. Y obviamente L es la longitud del material. Entonces ahí tenemos todos los componentes. Cuando delta T es positivo, entonces el material se alarga debido al calentamiento y delta T si es negativo, entonces se acorta debido al enfriamiento. Aquí tenemos algunos coeficientes de dilatación térmica de algunos materiales, ¿no? Que tiene su unidad de grados centígrados a la -1. Entonces tenemos el acero, por ejemplo, 11.6 por 10 a la -6, el aluminio 23.4 por 10 a la -6, el bronce 18, lo que es fundición gris 10.8, el latón 18.7, el cobre 18.0, ¿no? Algunos coeficientes de dilatación térmica para considerar, depende de qué estaríamos hablando. Aquí habría que agregarle el hormigón, no sé, ¿no? No sé si hay ese dato, a ver, vamos a ver si es que hay en internet. Coeficiente de dilatación térmica, pero del hormigón, ¿no? A ver, vamos a ver si es afectado, ¿no? Ahí tenemos del hormigón y tenemos del acero, ¿no? Entonces, fíjense, del hormigón es de 8 a 10, dice. El aluminio es 23, teníamos aquí aluminio, vamos a comparar, aluminio 23.4 por 10 a la -6. Entonces el hormigón está en el orden de 8 a 10, de 8 a 12, ¿no? Fíjense, es el más bajo. No sé si la madera también tiene, pero aquí hay otras 4 filas más, nos dice, de algunos materiales, ¿no? Aquí está lo mismo, ¿no? El delta L es la longitud por la variación de temperatura por este coeficiente de dilatación térmica. El hormigón, oro, aluminio, cuarzo, miren la fibra de carbono, algunos materiales que son más, ahora más comerciales, digamos, ¿no? ¿Está bien? Aquí tenemos, miren, vidrio, acero, latón, por ejemplo, ahí está, el hielo, miren, 51 dice, etanol, vidrio Pyrex, a ver, el hierro, plomo, cobre, diamante, madera, miren, la madera de roble, 54, es su coeficiente de dilatación térmica, es importante eso. Si es de plata, de zinc, de vidrio, grafito, gasolina, PVC, mira el PVC 52, el acero inoxidable de 10.1 a 17. Entonces aquí tenemos una tabla un poco más completa de los materiales que nosotros podemos elegir. A veces tenemos clientes, ¿no? En el ejercicio ya de la ingeniería civil,
que pueden ser exigentes y nos pueden pedir algún material, ¿no? Por ejemplo, el acero inoxidable. Nos pueden decir, yo quiero que sea de acero inoxidable. Entonces hay que considerar que tiene este coeficiente de dilatación térmica y habría que analizar cuánto se puede desplazar el acero inoxidable, ¿sí? No sé, si un jeque árabe le puede pedir de oro, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Yo me sorprendí, por ejemplo, al ver que le echan hasta la comida oro, ¿no? Han visto ese, el salpay, creo que es el de la tienda esa, ¿no? Del restaurante que hace su churrasco ahí envuelto en oro, ¿no? Entonces, si hay eso, imagínense, en los materiales puede haber de todo, ¿no? Entonces hay que actualizar un poquito esta tabla y tener aquí, por ejemplo, el vidrio es uno de los materiales que nosotros podemos considerar. El cobre, madera, por ejemplo, la madera es otro material también. El acero, por supuesto, el hormigón, ¿no? El hormigón que habría que considerar, ¿no? El aluminio, hay muchas cosas que se hacen ahora con perfiles y aluminio fundido y demás, entonces ahí habría que considerar. Por aquí es coeficiente de dilatación volumétrico también, de dilatación lineal. Ya. Entonces, en los sistemas estáticamente determinados se dejan de formar libremente los elementos debido al cambio de temperatura. A este efecto que se deja de formar, miren, si se deja de formar, por eso se dejan las juntas de dilatación en los pavimentos, por eso se tiene que dejar este espacio y por eso se corta. ¿Para qué? Para que se alargue y se contraiga, ¿no? Con el sol del día. Entonces no genere tensiones y no haya rajaduras en el pavimento. Por eso es que se tendría que vaciar una losa separada de la otra, ¿no? Y dejar un pequeño espacio ahí que se rellena con alquitrán. Entonces, cuando eso ocurre, las losas se estiran nomás tranquilamente, se dilatan, ¿no? Se desplazan debido a temperatura y vuelven a su posición inicial y no generan tensiones, como dice aquí, ¿sí? Este efecto no produce tensiones de esfuerzo cuando se deja desplazar libremente, ¿no? Fíjense, el desplazamiento por temperatura cuando es libre, entonces no genera ninguna tensión, por lo tanto no hay fisuras en los pavimentos. Pero si apenas se hizo un corte aquí, se lo señaló nomás con la máquina, ¿no? Y más de la mitad de la losa sigue entera, entonces va a generar tensiones y va a romper y va a rajar por todos lados. Y ese es uno de los problemas que tenemos por ahí. Entonces, en cambio, en sistemas estáticamente indeterminados, en los hiperestáticos, las deformaciones debido a la variación de la temperatura suelen estar restringidos parcial o totalmente, y como resultado de ello, pues aparecen las tensiones internas que van a tratar de contrarrestar estas deformaciones, y esas tensiones originadas por esas fuerzas internas se llaman tensiones térmicas o esfuerzos térmicos. La determinación de las tensiones térmicas puede efectuarse usando la metodología delineada anteriormente, o sea, teniendo parte geométrica, estática, parte física y la parte final para resolver este problema, ¿no? La única salvedad es que en la parte geométrica se debe incluir un estado de deformación producida por esa variación térmica, dejando al elemento deformar libremente por la variación de temperatura, de forma tal que el efecto de contrarrestar esta deformación sea la que ocasione las tensiones, ¿no? Entonces, en un elemento como el que tenemos acá, fíjense, en un hiperestático, por decir yo voy a liberar esto, voy a retirar esta restricción, porque ahorita, como está así, fíjense, empotrado en ambos lados, si yo le aplico temperatura, va a generar tensiones acá, ¿no? Va a querer expandirse este material, pero como está restringido, no puede estirarse libremente, entonces va a generar presión en las paredes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros dice, a ver, vamos a analizar qué es lo que pasa con eso. Retiremos este apoyo. Entonces, esto se tendría que deformar de esta manera, tendría que desplazarse por temperatura. Por lo tanto, esa sería la deformación lineal de este elemento. Ahora, para volverla a la posición donde tiene que estar, porque ahorita tiene estos empotramientos y por lo tanto no puede desplazarse, voy a tener que apretarlo y dejarlo en esta posición. O sea, voy a tener que volverlo acá. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad de deformaciones va a ser que la deformación que sufre la barra 1
tiene que ser igual al desplazamiento por temperatura, porque es la única forma de que este se mantenga en la posición inicial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿no? Cuando la barra está restringida, entonces el desplazamiento por temperatura va a generar tensiones, por lo tanto la tensión va a ser diferente de cero. Precisamente tenemos ese ejemplo, ¿no? Que queremos ver acá. Nos dice determinar la tensión que aparecerá en una varilla de acero de 2.5 metros, 2 metros y medio, cuya sección es de 12 centímetros cuadrados, ya nos da el área, no nos dice si es cuadrada, circular o algo, solamente el área. Y al descender la temperatura a menos 20 grados centígrados, ¿no? Si la tensión de la varilla es nula a los 20 grados centígrados para los siguientes casos. Uno, cuando tengamos muros completamente rígidos e indeformables. Y el inciso B, cuando tengamos muros que ceden ligeramente, acortándose una distancia de 0.5 milímetros, ¿no? Entonces, que ceden ligeramente, como dice acá. Entonces, son los dos casos. La longitud es 2.5 metros, el área son 12 centímetros cuadrados, la temperatura inicial, ¿no? Aquí nos dice si la tensión en la varilla es nula a los 20 grados centígrados. Entonces, 20 grados centígrados no hay tensiones, dice, pero luego baja la temperatura a menos 20. Entonces, la temperatura final va a ser menos 20. O sea, que hay una diferencia de 40 grados ahí, ¿no? De más 20 a 0, 20 y a menos 20 otros 20. Entonces, va a haber 40 grados de temperatura, ¿no? Temperatura final, menos 20, menos temperatura inicial, otros 20, ¿no? Y esto es en valor absoluto, por lo tanto 40 grados de variación de temperatura. El coeficiente de dilatación térmica del acero va a ser 11.7 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. El módulo de elasticidad del acero, que es conocido ya, 2.1 por 10 a la 6. Y el desplazamiento, ¿no?, que hay de este muro dice que son 0.5 milímetros, medio milímetro. Bueno, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos las tensiones en el caso A y en el caso B queremos saber cuáles serían las tensiones que se generan en esa barra. Bueno, si analizamos el caso A donde tenemos los muros rígidos, en la parte geométrica, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? El estado inicial no deformado a los 20 grados centígrados, no 20 positivos, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Pero si ocurre que hay un descenso brusco de temperatura y llegamos hasta menos 20 grados centígrados, el material tendría que encogerse. Por lo tanto, se produciría este desplazamiento, ¿no?, por temperatura. Esta sería la deformación que se da debido a la temperatura. Pero como aquí está empotrado, no le permite que el material se encoja. Por lo tanto, va a generar tensiones. Entonces, lo que está ocurriendo es que la deformación que se da vuelve a llevarlo aquí al empotramiento. Por lo tanto, aquí vamos a tener un alargamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, este estado final o estado de equilibrio obliga al elemento a deformarse hasta llegar a la posición de equilibrio y produce tensión. Entonces, aquí la ecuación de compatibilidad de deformación va a ser que la deformación de la barra, ¿no?, en el punto B es igual a el desplazamiento por temperatura. Entonces, ese desplazamiento por temperatura se calcula, ya dijimos, con la fórmula de el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura por la longitud. Ahora, ¿qué es lo que estamos suponiendo aquí? Fíjense que primero por temperatura, debido a la temperatura, se encoge el material. Entonces, para llevarlo otra vez a su posición de equilibrio, tendría que estirarse el material, alargarse, ¿no? Tendría que sufrir una deformación de alargamiento. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Por lo tanto, la normal que va a actuar ahí tendría que ser de tracción para llevarle a la posición de equilibrio. En la parte estática, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para que se produzca, fíjense, si yo aquí digo que esto se alarga, ¿no?, entonces yo tengo que poner una reacción que vaya al otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, acá una reacción que vaya al otro lado y para que se equilibre aquí voy a tener así. O sea, en cualquiera de los casos que yo lo analice, siempre van a ser opuestas estas dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, ahí la normal A igual a la normal B, haciendo una sumatoria de normales, y esa sería la ecuación de equilibrio estático, ¿no? ¿Sí? Ahí la tenemos.
Ya. Entonces, aquí el análisis sería, ¿no? Si esto hace que se venga acá, la normal tendría que ir al otro lado, ¿no? Al otro lado, la reacción. La reacción tendría que ir al otro lado, eso tendría que ser de esa manera. Entonces, como que una compresión sería la reacción, porque la acción sería tracción, ¿no? La acción sería tracción. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En la parte física, entonces, esto se alarga debido a una normal que va a estar apuntando para allá como acción, ¿no? Como esta de aquí. Entonces, ese alargamiento es normal B por longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Entonces, ya tengo eso y voy a reemplazarlo en la ecuación de compatibilidad de deformación. Entonces, 3 en 1 sería ese desplazamiento por temperatura es el coeficiente de dilatación térmica por la variación por la longitud, igual a la normal B por L sobre el módulo de elasticidad por el área. Aquí la incógnita es la normal en B, entonces E por A pasan a multiplicar, L se anula, entonces sería la normal en B el coeficiente por delta T por el módulo de elasticidad por el área. ¿Bueno? Entonces ya está la normal calculada y la tensión es normal sobre área, entonces dividimos entre área donde se anulan área y entonces la tensión solamente sería el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura por E, ¿no? Por el módulo de elasticidad. Y reemplazando los datos, ya se tiene, cada uno de estos es dato, entonces 982.80 kilogramos sobre el centímetro cuadrado sería la respuesta para el caso A. En el caso B, ¿qué es lo que ocurre cuando los muros pueden ceder? Dice, los muros pueden ceder. Entonces, analicemos qué es lo que pasa. Este es el estado inicial no deformado, ¿no? No deformado. Ahora, si se le aplica lo que es la variación de temperatura, ¿no? Baja la temperatura a menos 20 grados, entonces esto se tendría que deformar hasta esta posición, ¿no? Se deja deformar libremente que no produce tensión. Y como este muro puede ceder 5 milímetros, dice, entonces nosotros vamos a estirar el, el material hasta esa posición que obviamente va a recorrer esos 5 milímetros, ¿no? Entonces, geométricamente aquí que vemos 5 milímetros que es delta, aquí, ese pedacito más la deformación de la barra es en dimensiones igual al desplazamiento por temperatura. Entonces esa va a ser nuestra ecuación de compatibilidad de deformación. Desplazamiento por temperatura va a ser la deformación de alargamiento aquí de la barra más lo que se desplaza el muro. Entonces ahí está. Ahora ya sabemos que la deformación por temperatura, el desplazamiento por temperatura, es igual al coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura por la longitud. Entonces, ¿qué estamos proponiendo aquí? Que primero por temperatura se encoge y no produce tensión, y para llevarlo a la posición de equilibrio voy a tener que jalar, ¿no? Entonces ahí lo que voy a tener es una tracción, un alargamiento, ¿no? Por lo tanto, si esto se alarga, la normal B es de tracción. En la parte estática nuevamente, ¿no? Lo que produce este alargamiento va a ser una normal que va en esta dirección, entonces yo tendría que proponer en la otra dirección las reacciones, ¿no? Aquí tendrían que estar en la otra dirección. Pero igual van a ser contrarias, igual va a salir esto mismo, ¿no? Normal A igual a normal B, la ecuación de equilibrio estático, ¿de acuerdo? Y en la parte física, de acuerdo a la ley de Hooke, ¿no? Se dice que la deformación, la barra B va a ser la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por área, sustituyendo de la misma manera que hicimos en el anterior caso. Aquí la única novedad va a aparecer este delta, ¿no? Que es un desplazamiento de los muros. Entonces, de ahí despejando normal B, este delta vendría a restar, ¿no? Aquí lo tenemos. Este EA que está dividiendo pasaría a multiplicar y L pasaría a dividir. Entonces, la tensión sería todo esto dividido entre área, en el cual área se cancelaría y la tensión sería toda esta expresión menos delta por el módulo de elasticidad sobre él. Como tenemos todos los datos, se sustituyen los datos y la solución será 562.8
kilogramos centímetros cuadrados. Los datos los tenemos al inicio del ejercicio, ¿no? Donde está la longitud, está el área, está el coeficiente de dilatación térmica, está el módulo de elasticidad, está todos los datos. Entonces, sustituir, tenemos esa información. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o es necesario desglosar alguna parte para que pueda ser mejor comprendido. ¿La pregunta? ¿Hay alguna pregunta, querido estudiante? Todo claro, ingeniero. Ya. Muy bien. Vamos a seguir. Bien. Veamos este siguiente ejemplo, entonces, donde ya numéricamente tenemos un ejercicio similar a lo anterior. Luego ya pasamos a tensiones en cilindros de pared delgada, con lo que ya estaríamos prácticamente concluyendo esto, ¿no? Esta unidad. Ya. Analicemos este ejercicio que nos dice, sea el sistema estructural mostrado en la siguiente figura, que está sometida a la barra de latón a una diferencia de temperatura de 30 grados centígrados y la barra de acero a una más 30 grados. Calcular los esfuerzos y las tensiones en la barra de latón y acero. Aquí tenemos los datos, el área del latón 7 centímetros cuadrados, el coeficiente de dilatación térmica 18.7 por 10 a la menos 6, el módulo de elasticidad del latón 1 por 10 a la 6, el del acero, el área 3 centímetros cuadrados, el coeficiente de dilatación 11.6 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1, el módulo de elasticidad del acero 2.1, ¿no? Por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. La variación de temperatura ya nos dice más 30 grados en el acero y en el latón menos 30 grados. Y las incógnitas, las tensiones. A ver, analicemos qué es lo que tenemos acá. Tenemos la chapa rígida y aquí hay un punto de giro, ¿no? Un pasador. Tenemos la barra de latón aquí que está sometida a menos 30. Entonces se encogerá. Entonces si se encoge, posiblemente esto se venga para abajo. Y la barra de acero se alargará porque hay una temperatura positiva, entonces hará que se alargue. Entonces lo más probable es que esto termine así, ¿no? Inclinado de esta manera. Entonces tenemos ahí las longitudes, 30 centímetros, 45, 45 y 30. En la solución, que estamos diciendo que el acero se puede deformar libremente. Entonces, fíjense, el acero está sometido a una diferencia de 30 grados centígrados. Eso tiene que contabilizarse en valor absoluto, ¿no? Entonces, 11.6 por 10 a la menos 6 por 30 en valor absoluto, y la longitud, que son 30, nos va a dar estos 0.0104 centímetros, que sería un alargamiento, ¿no? Que se alarga. Aquí lo tenemos. Entonces, el estado inicial, y este es el estado deformado. Este sería el desplazamiento del acero debido a la temperatura. Veamos qué ocurre con la barra de latón. La barra de latón está sometida a una diferencia negativa de temperatura, entonces eso haría que se acorte. ¿Cuánto es ese desplazamiento por temperatura? Bueno, es el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura y por la longitud, ¿no? Del latón. Calculado ese valor nos da 0.0252 centímetros. Entonces tenemos uno que se alarga y otro que se acorta. Analicemos qué es lo que pasa. El acero se alarga por el desplazamiento en temperatura, o sea, se desplaza alargándose. Y en cambio, el latón, lo que ocurre es que se acorta, ¿no? Debido a la temperatura. Entonces,
con el latón la barra quedaría aquí y con el acero la barra quedaría aquí. Entonces yo necesito plantear un punto intermedio porque no puede estar uno alejado del otro. Pongámoslo al medio, ¿no? Entonces ese va a ser el estado final deformado, que sería la posición de equilibrio. Para llegar aquí a esta posición, de lo que se deformó por temperatura, tiene que alargarse un poco más todavía para llegar al equilibrio. En cambio, este de aquí, en lo que se encogió por temperatura, ahora, debido a las tensiones para llegar al equilibrio, hace que se alargue. Entonces, esa será una deformación longitudinal que tenemos del latón, ¿no? Y esta será una deformación longitudinal del acero. Entonces, ¿qué estamos proponiendo aquí? Que el acero se alarga, por lo tanto, la normal del acero va a ser de tracción. Y aquí estamos diciendo que el latón también se alarga, ¿no? Si bien se comprime por temperatura, pero para llegar a la posición de equilibrio tiene que subir, tiene que alargarse, ¿no? Entonces, delta L del latón también es alargamiento, por lo tanto también será de tracción, ¿no? Ahí está. Entonces, quedaría de esta forma, ¿no? Quedaría aquí sumado esto, el desplazamiento por temperatura del acero más la deformación del acero, como vemos acá, y en cambio este otro lado sería la deformación o el desplazamiento por temperatura del latón menos la deformación del latón, ¿no? Aquí como vemos. Y tengo un triángulo que tiene una base de 75 para este cateto, y tengo un triángulo que tiene una base de 30 para este cateto. Por lo tanto, de ahí podríamos plantear en esta parte geométrica, ¿no? Podríamos plantear la ecuación de compatibilidad de deformaciones, como les digo, delta L, el desplazamiento por temperatura del latón menos la deformación es a una base de 30, como el desplazamiento por temperatura del acero más la deformación del acero es a una base de 75. Entonces, de 75 viene a multiplicar, o entre 30 a 1, entre 30 a 2, 5. Ese 2, 5 viene a multiplicar a esta expresión, y que quedaría igual al desplazamiento por temperatura del acero menos el delta del acero, ¿no? Poniendo al lado izquierdo todas las variables que sean delta y al lado derecho todos los desplazamientos por temperatura, la ecuación nos quedaría de esta forma. Como ya se han calculado los desplazamientos por temperatura, reemplazando en esta ecuación, nos quedaría 0.526, y esta sería la ecuación de compatibilidad de deformación. Ahora sí nos vamos a analizar. Sí, adelante. Ahí la deformación del no se sumaría, no está en negativo. Sí, por el signo. ¿Dónde dice? La deformación del acero. La deformación del acero está de acá. No, arriba, en la igualación. ¿Aquí? Sí. Ah, sí, aquí hay un errorcito, ¿no? En esto de acá. Aquí este tendría que ser positivo. Habría que corregir eso, ¿no? Aquí este es positivo, y por lo tanto este queda positivo. Y este de acá, aquí ya está bien, ¿no? Aquí ya se corrigió, ¿bien? Entonces, si delta L del acero se queda positivo a este lado, este 2.5 por delta L, que es negativo, va a venir a este otro lado a sumar. Entonces, delta L del acero más 2.5 de delta L va a ser igual a este otro lado, queda 2.5 del desplazamiento por temperatura, y este pasa con negativo al otro lado, ¿no? Creo que Entonces, sí, aquí mal, ya está. ingeniero. Tendría que sumarlo, creo que tendría que ser 3.5 del diferencial del acero. O sea, el error persiste abajo, creo. Bueno, aquí a ver, lo podemos analizar, no hay problema, miren. No hay problema, si hay alguna observación todavía, lo podemos analizar, por gusto no. Tiene pues sus errorcitos ahí el textito, ¿no? Como les digo, no es un trabajo final sin errores, ¿no? Entonces tiene ahí sus pequeños errorcitos que hay que corregir. Bueno, a ver aquí,
Lo que podemos decir, fíjense en esto, puedo decir que el desplazamiento por temperatura del latón menos el delta L del latón tiene una base de 30, como el desplazamiento por temperatura del acero más delta L del acero tiene una base de 75, ¿no? Entonces, entre 30 a 1, entre 30, ¿no? Por 1 sería 30, por 2 sería 60 y 15, entonces 2.5. Ese 2.5 viene a multiplicar aquí 2.5 por desplazamiento por temperatura del latón menos delta L del latón igual al desplazamiento por temperatura del acero más delta L del acero. Y si lo dejamos todo positivo a este lado, entonces aquí tendríamos 2.5 del desplazamiento por temperatura del latón menos 2.5 del delta L del latón igual al desplazamiento por temperatura del acero más delta L del acero. Entonces este viene aquí con signo negativo y este acá con signo positivo. Entonces 2.5 del desplazamiento por temperatura del latón, este vendría a restar menos desplazamiento por temperatura del acero igual a delta L del acero y este pasaría con negativo, menos 2.5 del desplazamiento por temperatura, menos 2.5 de delta L. Más entonces. Más 2.5 del delta L del latón. Entonces ahí está. Como yo ya tengo estos datos, entonces esto quedaría delta L del acero más 2.5 del delta L del latón. Igual, ahora ya todo este cálculo, que es con una resta, ese creo que ya lo tenemos en el texto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Todo eso resta sale 0.0526. Entonces, ahí ya se corrigió ahí, ¿no? Y eso queda. ¿De acuerdo? Entonces, está bien hasta ahí, ¿no? Está correcta la observación que hizo su compañero. Aquí debería ser positivo, aquí positivo, pero ya en este paso se corrige y ahí llega a quedar bien. Ok. Entonces, aquí estamos diciendo que el acero se alarga, se viene para abajo, entonces yo tengo que poner una fuercita que vaya para arriba como reacción, ¿no? Entonces, esa fuerza de normal está aquí, que apunta hacia arriba. Luego estamos diciendo que el latón se va para arriba en la deformación, entonces yo tengo que poner una fuercita que vaya para abajo como reacción. Aquí lo tenemos hacia abajo, ¿no? Y este es un punto de giro, entonces podría haber alguna reacción acá, por ejemplo, si hubiera una fuerza horizontal, como en algún momento se planteó también por parte de ustedes. Entonces tomamos momento en el punto A para anular todas las reacciones ahí. Entonces momento en el punto A, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, los que giran en este sentido se puede asumir positivo. Recuerden que el sentido ustedes lo asumen, cuál va a ser positivo, ¿no? Pero podríamos decir, por ejemplo, ¿qué tal un momento positivo este de acá? Normal del acero por 75, positivo, digamos, ¿no? Y menos la normal del latón por 30, igual a 0. Si multiplico por menos 1 esa ecuación, vamos a tener esto de acá. Entonces llegamos a lo mismo, ¿no? 30 de la normal del latón menos 75 por la normal del acero igual a 0. Sería la ecuación de equilibrio estático. Y en la parte física, bueno, la deformación del acero será normal del acero por longitud del acero entre el módulo de elasticidad del acero por el área, y delta L del latón será normal del latón por longitud del latón, módulo de elasticidad del latón por el área del latón. Y aquí faltó el ejercicio, ¿no? Falta la parte final, que ya sería sustituir en la ecuación de compatibilidad de deformación, que es esta de acá,
estos deltas, ¿no? Y luego, juntamente con esta ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, hay que encontrar la normal del latón y la normal del acero, y teniendo la normal del latón y la normal del acero, podemos encontrar las tensiones del latón y del acero. O sea, ya se deja posiblemente al buen entendedor pocas palabras lo que tiene que hacer el estudiante, o posiblemente se omitió algo y se borró esa parte del ejercicio, ¿no? Pero falta esa última partecita, ¿no? En este ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Algo que no está claro? ¿Están ahí todavía o no? Ya se fueron. Seguimos ¿Cómo estamos ahí? Seguimos aquí, ingeniero. Seguimos aquí, ingeniero. Eso, está bien, está bien. Seguimos atentos. Sigo vivo. Sigue vivo. Ya. Ok, entonces, ahí los pasos son ya sustituir en la ecuación de compatibilidad de deformaciones y armar dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver, ¿no? Ya no habría problema. Seguimos vivos, dice aquí su compañero. Está bien. Bueno, analicemos entonces las tensiones y deformaciones en cilindros de pared delgada. Ya. Debido a la presión, por ejemplo, en una garrafa que nosotros tenemos aquí, la pared de este cilindro es delgadita, ¿no? T. Aquí tenemos el radio, ¿no? Y el diámetro va a ser 2 veces el radio. En una pelota de este tipo, por ejemplo, tenemos el radio, que es el mismo en cada dirección, y debido al aire que está dentro de esta pelota, hay una presión y la pared de esa pelota es delgada. Lo mismo ocurre en un neumático, ¿no? Entonces aquí hay un radio y una pared delgada T. Entonces, aquí hay una condición que debe ser considerada en los cilindros de pared delgada. ¿Cuál es esa consideración? Que el radio sobre 10 tiene que ser mayor o igual a al espesor T, ¿no? Al espesor T. Entonces, radio generador y T es el espesor de pared delgada. Bien, si existen presiones internas, entonces va a haber tensiones, ¿no? Si no hay presión, entonces no va a haber tensión. Pues la presión interna va a tratar de botar las tapas, ¿no? Esta para arriba, la otra para abajo, y va a tratar de ensanchar los lados, ¿no? Entonces van a generar tensiones en la pared. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una tensión anular y una tensión longitudinal, ¿no? Entonces tenemos ahí las tensiones T sub A y T sub B. Debido a que partimos de la condición de que el cilindro es de pared delgada, podemos realizar un estudio tensional de forma unidimensional. ¿Qué es lo que vemos? Estudiamos dos tipos de cilindros de pared delgada. Los cilindros que son generados por un radio de curvatura y los cilindros que son generados por dos radios de curvatura. Los que son por un radio de curvatura son estos. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta pelota, ¿no? de fútbol americano, por ejemplo, se podría tener un cilindro que esté con dos radios generadores. O paraboloide también podríamos decir, ¿no? Paraboloide elíptico o un elipsoide, ¿no? Es un elipsoide, ¿no? Un elipsoide, ya. Entonces, los cilindros de un radio de curvatura, como el que vimos anteriormente, ¿sí? Este es su estado de carga y lo que queremos estudiar es las tensiones que se producen en la pared. Entonces van a haber tensiones anulares y tensiones longitudinales, ¿no? T sub A es la tensión anular y T sub L es la tensión longitudinal. Si miramos esto de arriba, debido a la presión interna que hay, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una tensión anular que va a tratar de deformar esto, ¿no? Entonces, y si hacemos un corte a este cilindro y lo miramos a lo largo, esta presión que se está generando hacia arriba, hacia abajo, va a tratar de deformar el elemento alargándolo, ¿no? Ahí está. Entonces, si analizamos un elemento diferencial, un pedacito ahí,
¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos la tensión anular, ¿no? Y aquí fíjense que se da un pequeño ángulo, ¿no? ¿Qué es ese ángulo? Si nosotros vemos aquí, desde el centro, aquí vamos a tener un diferencial de lo que se llama la longitud de arco, ¿no? Una longitud de arco, debido a la presión P sub I que tenemos aquí. Entonces, si aquí yo pongo una línea tangente, entonces este ángulo θ se repite aquí, pero medios, ¿no? De θ medios, y aquí tendría la tensión anular. Ya, entonces fíjense, viéndolo en 3D, esto es lo que ocurre. En la pared delgada T, ds es la curvatura, dθ es un pequeño ángulo que yo lo tengo acá, y aquí se repite esos dθ. Ahí tengo una longitud en este sentido. ¿Ya? Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, aquí tendría que descomponer esta tensión anular, que ahorita yo lo veo curva, pero en realidad, si yo lo analizo a nivel diferencial, sería recta, ¿no? Aquí se formaría un triángulo, un pequeño triángulo. Entonces, lo vamos a cortar ahí para que se vea y hagamos ese análisis, ¿no? Sería en realidad un pequeño triángulo ahí. En realidad aquí lo tendríamos que ver esto así, ¿no? Recto. Esa tensión anular. Y entonces eso se descompondría así, un horizontal y un vertical. A este otro lado igual, ¿no? Un horizontal, un vertical y este de aquí inclinado, ¿no? La tensión anular, así. Entonces tendría dos de estas fuercitas que van para abajo y estarían en contra de esta presión que tenemos aquí, ¿sí? Por eso aquí, fíjense, tiene que ser fuerza sobre área, ¿no? Entonces, este P sub I, si bien esto es curvo, pero en un elemento diferencial parecería plano, entonces tendría que ser esta fuerza en el área, ¿no? Fuerza por área. Entonces, P sub I y el área sería ds de largo por dx de ancho, ¿no? Aquí está. Entonces, largo por ancho, ¿no? Así. El área y P sub I. ¿Y quiénes estarían yendo para abajo? Sería la tensión anular, una y dos fuercitas que van para abajo, ¿no? ¿Y dónde está distribuido eso? En que dos tensión anular por el seno, ¿no? De θ medios. Y eso está distribuido en este espesor T, ¿no? T por dx, ¿no? Por este largo. En esta paredcita está distribuido, ¿no? Entonces, y ds, que es la longitud de la curvatura que tenemos aquí, longitud de arco, es el ángulo por el radio, ¿no? Entonces, el radio es r y el ángulo es dθ, ¿no? Y si dθ es pequeño, entonces seno de diferencial de θ, seno de un ángulo pequeño es aproximadamente el mismo valor del ángulo, ¿no? Entonces, este seno queda reemplazado por dθ medios y de ahí vamos a obtener la tensión. Entonces, vamos a aclararlo esto de acá, ¿ya? Entonces, miren, tengo esta presión P sub I que está distribuida en esta área. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, como lo dice ahí, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Este P sub I multiplicado por el área donde está distribuida, es ds por este largo, ¿no? De x. ¿Ya? Y menos, este está yendo hacia arriba, y estas son las fuercitas que están yendo hacia abajo, ¿no? Aquí yo tengo este ángulo de θ medios, ¿no? Si yo saco seno de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces va a ser, miren, esta de aquí sería tensión anular por el seno de θ medios, ¿no? Eso sería seno de θ medios. Y tengo una y dos fuercitas. Entonces, dos fuercitas de la tensión anular por el seno de θ medios. ¿Eh?
Y ahora, ¿dónde es el área donde están distribuidos? Es en esta paredcita que nosotros lo vemos aquí. En esta paredcita está distribuido, ¿no? A este lado y al otro lado. Y eso, su área sería el espesor T por esta longitud que es dx, ¿no? Entonces, por T y por dx igual a 0. Ya, ahora nos dice que aquí hay dos cosas que yo no conozco, ¿no? Este ds, ¿qué es ds? Y este seno de d tita medio, ¿no? ds es la longitud de arco, ¿no? Entonces, por geometría nosotros sabemos que en una longitud de arco así, ¿no? Donde este, por ejemplo, es S, digamos, aquí. Yo aquí tengo un tita, digamos, un ángulo tita, y aquí tengo el radio R. Entonces, esa longitud de arco S es igual al ángulo por el radio, ¿no? O el radio por el ángulo, ¿sí? Entonces, para nosotros es ds, esto de aquí un diferencial. Entonces, ds es igual a ¿qué? Aquí yo tengo el radio R y tengo d tita, o sea, R por d tita. ¿No? Ya está. Y otra cosa es que el seno de un ángulo muy pequeño, ¿no? Si d tita es pequeño, o sea, es pequeñito este ángulo, entonces es aproximadamente igual al mismo valor del ángulo. Ya está. Entonces, si eso ocurre, entonces esto sería PI por R por d tita menos 2 por, y aquí falta un dx, ¿no? Por dx menos 2 veces la tensión anular por este seno de tita va a ser de tita medios por t por dx igual a 0. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? 2 se puede simplificar con 2. Si yo divido todo entre dx, se va dx. Si yo divido todo entre d tita, se van d tita. Y ya está. Entonces aquí queda PI por R menos tensión anular por T, ¿no? Igual a 0. Y si yo de aquí despejo la tensión anular, va a ser igual a que esto pasa al otro lado y viene a dividir. Entonces, PI por R dividido T. Entonces es la tensión anular. Es la tensión anular. ¿Alguna pregunta en ese? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Claro? Todo claro, ingeniero. Ya, Claro. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Ahora lo que hay que sacar es la tensión longitudinal, ¿no? Entonces tenemos la tensión anular, ahora la tensión longitudinal. Bueno, si analizamos nosotros qué es lo que pasa en lo que partimos esto, vamos a tener una presión distribuida en toda esta área, ¿no? Entonces vamos a tener la presión. El largo de esto va a ser el diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. Y la longitud de esto es L. Entonces, L por 2 veces el radio y por la presión en lo que está con rojo hacia abajo. Y voy a tener dos fuercitas que están tratando de oponerse a esa presión, ¿no? ¿Y qué sería eso? La tensión longitudinal. Ah, no, la tensión anular está bien. Es la tensión anular la que se está aquí dando, pero está distribuida en toda esta área, ¿no? Que es T el espesor por la longitud, pero son dos de estas fuercitas, ¿no? Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, miren, voy a tener P sub I por 2 veces R
por L menos 2 veces, ¿no? La tensión anular por T por L. Y de ahí ya tengo que despejar tensión anular, ¿no? Como tensión anular yo sé que es P sub I por R, P sub I por R y por T. Entonces reemplazo acá. Y esta sería la otra forma de sacarlo, ¿no? La otra forma de sacarlo. Aquí hemos hecho analizando un elemento diferencial y otra forma de sacarlo es más fácil haciendo un corte, ¿no? Esto sería matemáticamente, o sea, por elemento diferencial. Y otra forma más sencilla nos dice aquí. Descortando el cilindro y analizando. Si yo hago una sumatoria de verticales igual a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? La presión que tiene que estar actuando en el área, ¿no? Y el área va a ser esta longitud, que es 2 veces este es el diámetro, que es 2 veces el radio, ¿no? El diámetro de esto, por este largo, ¿no? Entonces eso sería P sub I por 2 veces el radio y por L menos, ¿no? Menos, ahora esto que va para arriba, 2 veces la tensión anular, ¿no? Por el espesor T y por la longitud de L igual a 0. Ahora si yo divido entre L, se va L. ¿Y qué más? Entre 2, se va 2 con 2, ¿no? Y ahora esta tensión anular la paso al otro lado. Entonces P sub I por R igual a tensión anular por T. Entonces este T viene a dividir y la tensión anular va a ser igual a P sub I por R sobre T. Es exactamente lo que habíamos sacado ahí, ¿no? Pero haciendo un análisis diferencial. Sacamos lo mismo. Entonces, si eso hacemos, podemos cortar en el otro sentido el cilindro, ¿no? Cortar por la mitad y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y hacer una sumatoria de fuerzas igual y ahí vamos a sacar la tensión anular. Sí. Ahora, la presión que se está dando, fíjense, es abajo, ¿no? La presión en todo el área. Recordemos que el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Entonces, esto es el área de la circunferencia. Entonces, esa presión está actuando en esa área y eso va para abajo. Entonces, podemos decir aquí, la presión que está actuando en esta área, pi por el radio al cuadrado, tiene que ser contrarrestada con esta, en esta pared, que va a ser la tensión longitudinal, ¿no? ¿Y cuál es el perímetro de una circunferencia? 2 pi r. El perímetro de una circunferencia es igual a 2 pi r, ¿no? Entonces la vuelta por el espesor, ¿no? Por ahí está actuando. Entonces, por el espesor T. Entonces el área donde está actuando en esta parada, el perímetro, que es 2 pi r por el espesor T. Y eso tiene que ser igual a 0. Ya está. Entonces, dividiendo esto entre pi se anula con pi, y dividiendo entre una r,
una R se va con una R, ya está. Entonces aquí queda pi por R igual a, esto pasa al otro lado, 2 sigma L por T. Y finalmente la tensión longitudinal va a ser igual a la presión interna por el radio sobre 2 veces el espesor. Y ahí lo tenemos. Ahora, si analizamos las deformaciones, vamos a hacer un corte y lo vamos a abrir. Entonces, lo que produce la deformación en este sentido es la tensión anular y lo que produce la deformación en este sentido es la tensión longitudinal. ¿Sí? Ahora, recordemos que el perímetro, ¿no?, de una circunferencia es 2πr y esta altura será L. Entonces, analicemos lo que ocurre. Miren, longitudinalmente, esta sería la deformación longitudinal, este cuadrito azul que está aquí arriba, y esta sería la deformación anular. Entonces, ambos estamos viendo que se alargan, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa deformación es normal por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, y si sabemos que la tensión es normal sobre área, puedo sustituir por tensión esto, entonces sería tensión por longitud sobre E, ¿no? Tensión normal por longitud sobre E, esa sería delta L. Entonces, la deformación longitudinal anular, que es esta de aquí, sería la normal, bueno, ya hemos puesto tensión por longitud sobre E, sería, ¿no? Entonces, la tensión es tensión anular. ¿Cuál sería la longitud aquí anular? La longitud sería 2πr. Entonces, colocamos ese 2πr ahí sobre el módulo de elasticidad E. Ya. Entonces, ahora la tensión anular, nosotros ya tenemos la fórmula, ya hemos sacado, aquí está la tensión anular, es esta de aquí, presión por R y sobre T. Entonces, sustituyendo, presión interna por R y sobre T, que es la tensión anular, por 2πr sobre E, entonces aquí queda 2πr cuadrado por PI, que es la presión interna, sobre el espesor y por el módulo de elasticidad. Y la deformación longitudinal, esta va a ser la longitud L, entonces va a ser la tensión longitudinal por L sobre E. La tensión longitudinal es presión interna por radio sobre 2 veces el espesor por L sobre E. Entonces aquí no se puede simplificar nada, directamente sería L por R por presión interna sobre 2TE. Y ya está. Esas son las deformaciones, las tensiones y las deformaciones. Pasaría que tendríamos que analizar los cilindros con 2 radios de curvatura y para eso tendríamos que analizar un elemento diferencial debido a la presión interna, pero que va a tener 2 tensiones, ¿no? Tensión en cada dirección. Y si hacemos un análisis similar al que había hecho anteriormente, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a tener 2 radios de curvatura. Entonces voy a tener un diferencial de θ 1 y un diferencial de θ 2. En este sentido sería de θ 2 medios y en este otro sentido de θ 1 medio. Y aquí también tendríamos que sacar las fuercitas que van para abajo. Entonces ahora la presión interna va a estar distribuida en toda esta área. Va a ser presión interna por DS1 y por DS2. ¿Okay? Presión interna por DS1 y por DS2. Ese es el área que tendríamos aquí. ¿Y quiénes estarían restando? 2 fuercitas de estas para abajo, más otras 2 fuercitas de este otro lado para abajo. Estas fuercitas de aquí serían 2 tensión 2 por el seno de dθ medios por ds1 por t. ¿Sí? Aquí está. Y a este otro lado, las otras 2 fuercitas serían 2 fuercitas de tensión 1 por seno de dθ1 medios
por ds2 y por t. Lo tenemos eso. Igual a 0. ¿Sí? Todo eso que dije está aquí. Y ahora, ¿qué es ds1? Es este ángulo de θ 1 por el radio 1, ¿no? Porque son dos radios de curvatura diferentes. Entonces, radio 1 por d θ 1. ¿Y qué es ds2? Es d θ 2 por el radio 2. Aquí lo tenemos. Y si d θ 1 y d θ 2 son pequeños, entonces el seno de ese ángulo es aproximadamente el mismo valor del ángulo. Entonces esto se reemplaza por θ, ¿no? Y ds1 y ds2 se sustituye y haciendo operaciones y aquí dividiendo entre, multiplicando por 1 sobre R1, R2 por T, vamos a tener esta expresión. A ver, lo vamos a sacar para que no quede así en el aire nomás. Lo vamos a sacar este valor. ¿Ya? Así. Bien. Entonces aquí hay 4 fuercitas, ¿no? Esta y esta de aquí que va para. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La presión interna, P sub I, que está actuando en toda esta área, en este largo y en este ancho, ¿no? ¿Y quiénes son ese largo y ese ancho? Es ds1 por ds2. Entonces, ds1 por ds2. Ya. Ahora, ¿quiénes están en contraposición de eso? Bueno, primero este de aquí, ¿no? Aquí yo tengo sigma 1, fíjense. Entonces, y seno de este ángulo, que es de θ 1, entonces serían 2 fuercitas de sigma 1 por el seno de θ 1 medios, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde están actuando estas fuercitas? Están actuando en ds por t, ds2 por t. Están actuando en ds2 por t. Posiblemente no nos entre aquí. Aquí abajito lo voy a hacer. Y menos, lo vamos a poner aquí, menos quién. Ahora estas otras 2 fuercitas, ¿no? Que son 2 fuercitas de sigma 2 por el seno de θ 2 medios, ¿no? Y estas fuercitas están actuando ¿dónde? En ds1 por t. ds1 por t. Y nada más, ¿no? Igual a 0. Ahora, ds1 es igual, o sea, esto de aquí es este d θ 1 por el radio 1. O sea, el radio 1 por d θ 1. Ese es el ángulo que está aquí. Y ds2 es el radio 2 por d θ 2. Y además, el seno de cualquier ángulo sub i, digamos medios, si es pequeño, entonces va a ser aproximadamente al d sub i medios, ¿no? O sea, el valor del ángulo. Entonces, si sustituimos todo eso ahí, vamos a tener PI multiplicado por ds1 sería R1 por d θ, R1 por d θ 1 y por ds2. Entonces, R2 por d θ 2 y menos 2 veces la tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo pequeñito, es el mismo ángulo pequeñito, o sea, d θ 1 medios, por ds2, ¿no? Y ds2 es el radio 2 por el ángulo de θ 2 y por t. Y menos 2 veces sigma 2 por el seno de este ángulo es aproximadamente el mismo ángulo, ¿no? Y el ds1 es R1 por el ángulo
T1 y por T igual a 0. Ya está. A ver, ahora que, por ejemplo, T hay en todo lado. No, aquí no hay T. D tita 1 y D tita 2 están en todo lado, ¿no? Entonces, D tita 1, D tita 2 se va, D tita 1, D tita 2 se va, D tita 1, D tita 2 se va. 2 se va con 2, 2 se va con 2, ya. Y ahora R2 hay aquí, R2 hay aquí, aquí no hay R2. Ya. Entonces, a ver qué queda. Queda presión interna por el radio 1 y por el radio 2 menos sigma 1 por radio 2 y por T y menos sigma 2 por radio 1 por T igual a 0. Ahora, si toda esta ecuación multiplico por 1 sobre radio 1, radio 2 y T, ¿qué es lo que vamos a tener? P sub I, radio 1, radio 2 se van y queda sobre T, ¿no? Menos sigma 1, entonces radio 2 con T se va sobre el radio 1, ¿no? Y menos sigma 2, entonces radio 1 con T se van sobre radio 2, igual a 0. Ya está. Y si esto pasa al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que nos dice acá. O sea que aquí sería P sub I sobre T igual a sigma 1 sobre radio 1 más sigma 2 sobre radio 2. Que es esto de aquí, la ecuación que gobierna las tensiones en cilindros de pared delgada con 2 radios de curvatura. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero, solo que un poquito larguito, pero está bien. Sí, un poquito larguito, pero así es. Ya. A ver, aquí tenemos un problemita ya aplicado, ¿no? A eso, y con eso terminamos, ¿no? Ya, a ver. Dice, determinar la ecuación que gobierna las tensiones de una pelota de básquetbol sometida a una presión interna Q sub I. Ya, entonces, el radio 1 es igual al radio 2, en este de acá, en este cilindro de 2 radios, ¿no? Doble curvatura. Entonces, las tensiones en ambas direcciones va a ser la misma T, ¿no? O sigma. El espesor T y la presión interna Q sub I. Entonces, la incógnita, la tensión en la dirección 1 y en la dirección 2 va a ser la misma. Como es una pelota totalmente esférica, el radio 1 es igual al radio 2, que sería R. Y si nosotros aplicamos esta formulita, ¿no? La presión interna es Q sub I, el espesor es T, la tensión 1 y la tensión 2 es sigma nomás. Entonces, sigma 1 sobre R, sigma sobre R, ¿no? Sigma sobre R, sigma R sobre R. Entonces voy a tener 2 sigma sobre R, ¿no? Fíjense, 2 sigma sobre R. Entonces, sigma, como yo quiero saber, esta R va a multiplicar a la presión y sobre este 2 va a dividir. Entonces, la tensión es
Q sub I por R sobre 2T. Si cortamos la pelota, ¿no? Vamos a ver que la presión interna está actuando sobre esta área, que es el área de una circunferencia, que es pi por el radio al cuadrado, que está yendo para abajo, va a estar contrarrestada con esta tensión, ¿no? Genéricamente, por el perímetro de esto, que será 2πr, y por el espesor T, ¿no? Entonces ahí sumando las fuerzas verticales va a ser Q sub I por pi por R cuadrado menos tensión, ¿no? Por 2πr por T. Bueno, de ahí despejamos tensión y va a ser lo mismo que estamos aplicando la fórmula, ¿no? Fíjense, llegamos al mismo resultado si hacemos un corte. Y se acabó con eso, ¿no? Se acabó con eso, señores. Luego veremos la unidad número 4, que es torsión, que veremos ya la siguiente semana. Ya hoy día vamos a quedar acá y con eso ya estamos listos para dar el examen del día de mañana, ¿verdad? Bueno, Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, el Adelante. examen es a las 7. Sí, va a ser en ese horario, nuestro horario de clases nomás. Claro que hemos estado empezando 7:30, ¿no? 7:30 empezamos igual, el examen. Sí, está bien, ingeniero. Sí, Por favor. Ingeniero. Gracias. ¿Puedes repetir hasta dónde va a ser el examen? Hasta sistemas hiperestáticos, lo que avanzamos la última clase, no hoy día. El último ejercicio. Hoy día vimos error de montaje y temperatura, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el siguiente examen, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, Sí, hasta sí, lo que eso. avanzamos a la clase del miércoles, ¿no, ingeniero? Sí, hasta lo que avanzamos el miércoles. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? 1:30, creo. Le voy a especificar ahí al inicio del examen virtual, ¿ya? Ahí les va a decir exactamente cómo. El examen es secuencial, por si acaso. O sea, ustedes abren una pregunta y no pueden ir hasta la siguiente sin responder la que les aparece ahí. Seguramente van a tener que resolver y adjuntar un PDF, ¿no? O sea, pueden resolverlo a mano, le sacan foto, lo convierten a PDF y lo suben, ¿ya? Y recién van a poder pasar a la siguiente pregunta. Si ustedes se pasan a la siguiente pregunta sin responder, no van a poder volver para atrás a ver cómo era la pregunta anterior. Directamente 0 tendrían en esa pregunta. ¿Ya? Lo estoy diciendo ahorita para que después no estén, no me dijo, ¿ya? Entonces, les aparece una pregunta, ustedes deben agarrar en su cuaderno, resolver todo el desarrollo, sacan foto, lo convierten a PDF y lo adjuntan en esa pregunta. Recién pasan a la siguiente pregunta, porque si ustedes pasan a la siguiente pregunta sin responder, no van a poder volver para atrás para adjuntar una respuesta. Ingeniero, en conclusión, por ejemplo, si son 2 ejercicios, tendríamos que subir 2 PDF. Sí, cada ejercicio van a tener que subir su PDF en cada ejercicio. Si son 3, por eso puede ser que haya preguntas de teoría, entonces responden ahí. Si es que hay un espacio para escribir, escriben. Si no, voy a procurar que todos los ejercicios sean de adjuntar un PDF o si no, de elegir de una opción múltiple que hay ahí, ¿ya? Y si en algún ejercicio les pide calcular y les da un espacio para poner el resultado, ustedes ponen el resultado, ¿no? Hasta con 3 decimales, pero sin poner ninguna unidad. ¿Ya? Porque hay algunas preguntas calculadas, ¿no? Entonces ustedes solamente ponen el número sin poner kilogramos o no sé, kilogramos, centímetro cuadrado o centímetro, ninguna unidad. Solo un número, ¿ya? Si es que les pide un ejercicio calculado ahí, un espacio para poner un número. Y si no, va a ser de que ustedes suban nomás un desarrollo. Vamos a ver, estoy todavía pensando cuál sería la mejor forma de preguntarles, porque recuerden este examen.
estos dos parciales van a ser virtuales, pero al final necesariamente vamos a tener que darlo presencial, sí o sí, porque ya estuve conversando ahí en la dirección de carrera y está un poco complicado que lo tome todo virtual. Entonces, para que les sea un poco más sencillo para ustedes, estos dos parciales virtuales y el final va a ser sí o sí presencial. Ok, Inge, está bien. Está bien, ingeniero. Sí, sí, está bien. Ya. Ok. Listo, chicos. Espero que les vaya bien. ¿Cómo? ¿El examen va a ser de la página virtual de la Gabriel? Sí, sí, en la página virtual de la Gabriel. No, la otra plataforma ya lo dejamos el momento que subió a 100 los estudiantes y llegaron más a 160, entonces dejamos de usar la otra plataforma. Todo lo estamos haciendo en la plataforma de la Gabriel. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, necesariamente si nos aparece la pregunta para resolverlo, necesariamente tenemos que volver a copiar el ejercicio o directamente el procedimiento. No necesitan copiar el ejercicio. Pueden empezar a resolver y desde ahí ya se va a contabilizar. No necesitan copiar la pregunta. Disculpe, Inge, buenas noches. Adelante. Micaela, adelante. El examen dijo que era a las 7 de la noche, pero en la plataforma está habilitado para las 6. Ya lo van a poner 7:30, ni siquiera 6, así para que les den más tranquilo. ¿Ya? Ya listo. Muchas gracias, ingeniero. Voy a corregir el horario. ¿Sí? ¿Se tienen que contratar a quién? ¿Qué dijo? El matón. ¿Qué dijo? No lo entendí. No, ¿a quién se tiene que contratar? Dice, no le escuchaba, disculpen. Le está preguntando a quién. Hay que conectarnos, ingeniero. No es necesario, no es necesario conectarse. Ni contratarse a nadie, ¿no? Ustedes nomás denle. Se mató. Está bien. Ingeniero, entonces, disculpe, no nos vamos a conectar a Zoom, ¿no? Directamente a la página. Directo al examen. A la plataforma. A la plataforma nomás. ¿Qué tiempo va a durar el examen, ingeniero? Disculpe. No estoy pensando entre hora y media. 1 hora y media, escuche. ¿Y hay posibilidad de que lo amplíe si es que tardamos un poco en subir el PDF, ingeniero? No, o sea, yo voy a dimensionar el examen con un tiempo adecuado, no se preocupe. No se va Listo, a mover más de ahí, ¿ya? Está bien, Ya, ingeniero. muchas gracias. Ya. Muchas gracias, ingeniero. No tengan miedo al examen, va a ser algo tranquilo, no se preocupen. Con tal que no haya trampa. Para los nuevos te era ¿Alguien más? A ver, Ingeniero, ahí me pregunto. Eso de estar convirtiendo a PDF va a ser lo jodido. Practíquense pues ahora, practiquen ahora, ¿ya? Ingeniero, dijo que iba a preguntar alrededor de 2 a 3 preguntas, ¿no? Si es que son solamente ejercicios, sí. Si hay teoría, entonces entrarán más preguntitas, ¿no? Donde ustedes Lo que creo que no le entendí, ingeniero, era la parte de que supongamos que eran 3 preguntas, digamos, supongamos 3 ejercicios. Si le damos siguiente, no podemos volver a resolver, bueno, no podemos volver atrás, digamos. Eso. ¿No? Sí, por ejemplo. Tendríamos esa pregunta perdida, digamos. Claro, si tiene 3 preguntas, por ejemplo, y alguien quiere abrir esta pregunta y saber qué está en la pregunta 2 y saber qué está en la pregunta 3, lo que van a hacer es ir para adelante y ya no van a poder volver para atrás, solamente van a poder responder la última pregunta y luego les va a dar la opción de enviar su examen. Entonces, las 2 primeras preguntas habrían quedado con 0 automáticamente. Entonces, lo que yo les aconsejo es que ustedes abran el examen, les aparece una pregunta y se dediquen a resolver eso. Cuando terminen de resolver eso, adjuntan el PDF y lo suben. Hay muchos programas para convertir a PDF las fotografías. Ahora, no tomen fotografías con mucho peso porque no van a poder subirlos, ¿no? Entonces, ahora traten de hacer totalmente legible también sus ejercicios. Si yo no entiendo su resolución, le voy a poner 0 nomás. No tengo mi traductor y no sé yo ahorita
otro idioma más que español y los números en cualquier idioma son los mismos, pero no sé, ustedes hacen otro tipo de cosas, ¿no? O no lo ponen, o lo ponen medio borroso o algo intencionalmente como para que sea difícil corregir. Cero directamente eso, ¿no? Todos los que sean difícil de corregir, que tenga que tener un intérprete o algo para entender su ejercicio, cero directamente. O sea, ya les estoy diciendo con antelación, por favor. Entonces, trate de hacerlo lo más clarito posible, lo más legible posible, la foto de la mejor calidad, pero sin subirle tantos píxeles, digamos, ¿no? Porque si no se hace muy pesado y no lo pueden subir y les va a demorar en subir y todo eso, ¿no? Entonces, hay programitas para convertir Cam Scanner y otros que pueden descargar de ahorita en su celular y practiquen hacerlo y subirlo, ¿no? En una tareita por ahí. Ingeniero, no sé si habría la posibilidad de que solo se pueda juntar, digamos, un PDF y, o sea, no haber esa posibilidad de que darle siguiente, pasa que tal vez, digamos, alguna cosita no nos acordamos y nos podemos, digamos, saltar a otro ejercicio y así no perder tiempo, digamos. No hay esa posibilidad, chicos, porque esa es la característica. Si no, lo hacemos presencial nomás y no nos dejamos de líos, ¿no? Así nomás la cosa. O sea, esas son las características del examen virtual. Sí, se entiende. Está bien, como dice, no ingeniero. Está bien, no ingeniero. Está bien, como ingeniero. Listo, chicos. Yo ya me hice durmiendo, así que nos vemos. Nos vemos mañana. Luego, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.